Bueno, mi nombre es Diana Brito Ruiz y vengo de Colombia. Okay. Bueno, el libro se llama Justicia Restaurativa, reflexiones sobre la experiencia en Colombia y pues justamente trata de eso. La justicia restaurativa es una forma de justicia que está haciendo carrera hoy en América Latina. Aunque no es una justicia nueva, en realidad si miramos las comunidades indígenas tienen muchas formas de justicia restaurativa, porque esta no es una justicia que se centra en la venganza o en el castigo del culpable, sino que es una justicia que busca sobre todo reparar a la víctima. Como entendemos normalmente la justicia o cuando las personas ante un delito dicen exigimos justicia, está normalmente en la mente de la gente pues como que alguien vaya a la cárcel, alguien pague, pero nadie se acuerda de la persona que sufrió el delito o se asume que el castigo del culpable es ya suficiente sanación para la víctima, pero eso no es así. Entonces, esta justicia pone todo su énfasis en la víctima, busca reparar a la víctima a través de que el responsable, es decir, el victimario u ofensor, tome conciencia de lo que ha hecho y asuma actuaciones que le permitan a la víctima repararse en el daño que sufrió. Esa pregunta es muy buena, porque claro, ahí hay una víctima sobre la que ya no podemos hacer nada, quien falleció, pero es que esa no es la única víctima. La justicia restaurativa reconoce que hay víctimas en segundo y hasta en tercer grado. ¿Y qué pasa con los deudos de esa persona? O sea, supongamos una familia, matan a la persona, al padre proveedor, por ejemplo, esos hijos y esa esposa, ¿qué pasa con ellos? Que posiblemente los hijos van a tener que abandonar el estudio o van a tener que ir tempranamente al trabajo porque alguien, probablemente por robarle a su padre, lo ha matado. Entonces, sí hay víctimas a las cuales reparar. No podemos devolverle la vida a la persona que sufrió el homicidio, pero sí hay otras víctimas con las que sí podemos hacer algo y con las que la sociedad tiene un compromiso y sobre todo tiene un compromiso el ofensor. Bueno, pues el libro justamente trata de que yo tengo bastantes objeciones sobre la forma como la justicia restaurativa fue incluida en el Código Penal. Sin embargo, creo que fue un avance, pese a que se desvirtuó un poco su filosofía, sí fue un importante avance que, por ejemplo, en el Código ya se hable de víctimas. Yo no conozco el Código en Ecuador, pero le quiero contar, por ejemplo, que hasta el 2005 que cambió el Código Penal en Colombia, en ninguna parte aparecía la palabra víctima. Aparecía demandante, por ejemplo, y eso significaba que la persona que sufría un delito era parte del proceso penal, iba y ponía en conocimiento del Estado lo que había sucedido, aportaba pruebas, testimonios, y a partir de ahí era el Estado el que se ocupaba. Con la inclusión de la justicia restaurativa ya hablamos de víctimas. Entonces eso ha abierto un espacio, digamos, de actuación interesante, aunque no estamos aplicando plenamente la justicia restaurativa. En lo penal entonces todavía estamos un poco cojos, pero Colombia también hizo una reforma a la Constitución en 1991 y reconoció la justicia indígena. Y entre los indígenas sí encontramos interesantes expresiones de la justicia restaurativa, porque tienen una idea de la comunidad y los indígenas entienden que cuando alguien rompe la ley o comete un acto delictivo contra alguna otra persona, está afectando a la comunidad en su totalidad. Y en esa medida ellos exigen del victimario reparación. Y yo imagino, pues por toda la afinidad que tenemos entre las comunidades, digamos, tradicionales colombiana y ecuatoriana y en general entre los dos países, es seguro que aquí hay muchas expresiones también de justicia restaurativa que no denominamos así, pero que están allí. En las escuelas también tiene una interesante aplicación porque es una justicia que busca que se involucre toda la comunidad, que haya respeto por las reglas y en cierto sentido es una forma de hacer mucho más fuerte la democracia. Ese es un espacio en el que esta justicia tiene cabida. La mediación en sí misma o la conciliación no es justicia restaurativa, pero podría volverse justicia restaurativa en razón del tipo de acuerdos a los que faciliten llegar. No, pero claro, es que eso completamente opuesta a la ley del talión. Digamos que podría pensarse, si seguimos como en esa reflexión, que la justicia restaurativa propone al ofensor que se pongan los zapatos de la víctima.
Mire, por ejemplo, con jóvenes funciona muy bien, porque lo que estamos acostumbrados en el sistema penal que conocemos es que todos los acusados tratan al máximo de minimizar su responsabilidad, de presentar factores que consideran atenuantes, y en últimas incluso a veces hay juicios en los que casi ni los escuchamos porque quien habla todo el tiempo es quien los representa. La justicia restaurativa exige que el victimario esté allí, hable, escuche, sienta lo que la víctima sintió. Y eso es súper conmovedor y baja muchísimo la reincidencia, sobre todo en jóvenes infractores. Pues es el ideal, realmente, pues esperaría uno que el marco legal permita ese tipo de soluciones por esa vía. Sin embargo, lo que cuenta el libro también es que como entramos nosotros al tema de la justicia restaurativa, y digo nosotros porque fue una experiencia colectiva de un equipo de investigadores y una organización comunitaria de base, es que la justicia restaurativa sobre todo se apalanca en valores y principios, en unos valores que además son muy coincidentes con los valores cristianos, del respeto, de la solidaridad, del poder sentir como el otro, o sea, el compadecerse en ese sentido, que es padecer con. Entonces, en la escuela, por ejemplo, no se necesita un marco punitivo y se puede aplicar la justicia restaurativa. Si nosotros educáramos a los niños y niñas con esa mentalidad de poder sentir que lo que yo hago afecta a los demás y que a lo mejor estoy causando daño, probablemente estos niños y niñas cuando sean adultos van a tener una relación distinta con sus contemporáneos, con la sociedad, con el país.